Vamos a meditar en la Escritura, vamos a abrir la palabra del Señor y disfrutar de sus enseñanzas. Abrimos en Lucas capítulo 2. Antes de abrir en este pasaje, me gustaría pedir ayuda a tres jóvenes, aguerridos, observadores. ¿Puedes venir, por favor? Adelante. Quisiera pedir también a alguien más, a ver, Miriam, ¿te puedo venir? ¿Te puedo pedir que vengas, por favor? Quiero que hagáis un pequeño ejercicio y un chico, bueno, alguien que no sea tan joven es igual, Marc, o sea, es joven, muy joven, pero... Pues, Venid. A ver, bueno, os voy a pedir lo siguiente. Ahora cuando paséis, hay tres imágenes. Vamos a tratar el nacimiento de Jesucristo, nacimiento de Cristo, nuestro Salvador. Y no es Navidad, pero estamos meditando en la vida del Señor Jesús. Y entonces hemos llegado al nacimiento. Así que tengo tres imágenes y voy a pedir a cada uno de ellos que digan lo que aprecian en esas imágenes. La primera, os preparo, la primera es una postal de Navidad. La segunda es un cuadro de un autor italiano, siglo XVI, y entonces, bueno, eso... Sí, los detalles que observáis y qué significa, qué impresión os da. El tuyo será uno de Rembrandt. Y bueno, ya que estáis, luego os preguntaré una cosa. Pero el primero, por favor. Ponemos en modo... Eso es. Primero. Pues todos están mirando a Jesús, como que el centro está más iluminado que lo del fondo. ¿Qué cosas puedes identificar de la Escritura ahí? ¿Qué cosas puedes identificar del pasaje del nacimiento de Jesús en la Escritura? ¿Qué te parece que es bíblico y qué te parece que es, bueno, que son detalles bonitos, añadidos, pero... Pues que los reyes traen los regalos a Jesús. Muy bien, los reyes. También arriba hay los ángeles. La estrella que está arriba, sí, para guiarlos. Después... Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta, habla al micrófono que te oigan todos. Si tuvieras que valorar del 1 al 10, esto ya es muy personal y subjetivo, Sí. Valora del 1 al 10, ¿hasta qué punto se corresponde con la realidad? 10, totalmente real, 0, todo imaginación. Del 1 al 10, ¿qué número le darías? Un 6, porque no se sabe bien. Es como cada persona lo puede imaginar de una manera diferente. Muy bien, muchas gracias. Un 6. Miriam, siguiente. A ver. Barocci, 1595. Os digo lo que veo, ¿no? Claro. Hacia el micro que te oigan. Pues veo un niño encima de paja o no sé, con María, supongo, o sea, parece como el nacimiento de Jesús, ¿no? Y pues alguien en la puerta que ha nacido el niño, indicando que ha nacido. Y bueno, veo una vaca ahí también. Y Del 1 al 10, realismo. pues un 7. Un 7. Muchísimas gracias, Miriam. Marc. Rembrandt.
Es muy oscuro, ¿eh? Si se puede apreciar algo. Bueno, se ve el nacimiento alumbrado justo en el punto en el que hay el nacimiento, aunque, bueno, en general supongo que en una pantalla normal se podría apreciar mejor. Como es un proyector, pues no puedo apreciar muchísimas cosas. Lo único, o sea, en relación a la realidad, no sé, no creo que fuera lo único que estaba alumbrado, no sé. Tú te imaginas una persona o una imagen de un parto, seguramente habría más cosas alrededor que deberían estar alumbradas, o unas torchas, o lo que fuera. Pero o sea, que obviamente esto es un cuadro, ¿no? Es una imagen idílica y tal. Pero a mí, de real, aparte de que no veo alrededor, que eso ya es un detalle importante, de realidad me parece poca porque la luz está concentrada, porque es un cuadro, para darle más importancia a una figura, pero la realidad yo creo que en un parto es otra, en mi punto de vista. Muy bien. ¿Un número del 1 al 10? Con toda la oscuridad que hay ahí, pues yo qué sé, pondría un 5. Un 5, muy bien. Salvado por la campana. Muchas gracias, muchas gracias. Podéis sentaros. Muy bien. Muchísimas gracias, habéis hecho un trabajo genial. Dejarme decir algunas cositas más que a lo mejor no, claro, en un primera vista, pues aquí lo que quiero mostraros es que ¿quién está en el centro en realidad? María. Quizás una evidencia de país católico donde estamos. Podemos ver el aura en María, en José, en los ángeles. La cuestión de los reyes. Mateo capítulo 2 dice que cuando los reyes fueron a la casa, no al pesebre, o como veremos, al comedero de animales. Pero bueno, que hubieran animales está bien. Otra cosa curiosa es que aquí todos, o casi todos, sonríen, ¿no? Fíjate, hasta los camellos, parece, o las ovejitas, parece, están sonrientes, ¿no? Yo no sé cuántas mujeres de aquí, si hubieran tenido un bebé en un pajar o en un sitio donde comen los animales, estarían así de sonrientes y felices, ¿no? Bueno, interesante. Por supuesto, la imagen del Espíritu Santo como una paloma, en fin, un intento de poner todo en el cuadro. Barocci es un pintor que lo que él pretende, por supuesto, es dibujar escenas bíblicas, pero mostrarlas como el día a día. Y me llama la atención que Miriam le puso una nota más alta al realismo de la imagen. Aquí sigue María en el centro, pero la imagen del niño, estando más, digamos, particularmente donde comen los animales, quizás es una referencia al pasaje y la palabra bíblica que se usa. También quizás la imagen de José, el que hubiera una puerta y eso, pues ya no estoy tan seguro, pero bueno, está bien. Para mí, personalmente, creo que también tiene un poquito más de realismo. El cuadro de Rembrandt. He puesto ahí esa pequeña nota, no sé si la podéis leer. Rembrandt, un holandés, lo que yo he leído, aunque aquí hay hermanos de Holanda, he leído que la Iglesia Reformada no estaba muy contento con su visualización de escenas bíblicas, porque era tiempo de la Reforma donde estaban rechazando la multitud de imágenes y de adornos de las iglesias. Pero bueno, él intenta, a través de las escenas bíblicas, el pintor, expresar los graves problemas del alma. Entonces, se puede ver eso, la oscuridad, el centro en la persona de Jesús. María aquí no está en el centro, y entonces personas alrededor con pequeños faros, pequeños focos que no se ven. Eso es cierto. Marc expresaba que, claro, es un proyector, en una pantalla quizás se vería más, pero aquí tenemos personas, probablemente pastores, que están viendo. Entonces, yo personalmente pondría un realismo un poco mayor, en el sentido de la oscuridad, la sencillez
y la dificultad del momento. Pues muy bien, vamos a ir al texto bíblico, vamos a leer, vamos a intentar disfrutar de la lectura y ver un poco cómo fue el nacimiento del Señor. Lucas lo hemos mencionado en la escuela dominical en la primera hora. Lucas es un escritor excepcional, con sus detalles, con sus citas históricas, un escritor digno de leer, que refleja esa veracidad de la narrativa bíblica, y él presenta el nacimiento de Jesús, permitidme decirlo, en dos planos. Por una parte está el plano humano, meramente humano, que es José y María viajando y de repente María está en dolores de parto y da a luz a su hijo y lo da a luz en un entorno de humildad, de sencillez, hasta casi diríamos la pobreza, aunque no queremos enfatizar una pobreza extrema porque no es lo que refleja el texto bíblico, tampoco queremos enfatizar un rechazo del mundo, como que se vieran rechazados por todos y forzados a un entorno paupérrimo. No es así, pero lo que vemos es una importunidad, una dificultad, un momento realmente apurado para José y María. Ese es el plano humano. Pero por otra parte lo que vemos es un plano que, sin dejar la realidad humana, nos habla del contacto de los cielos a ese momento culminante de la historia de la humanidad. Dice Gálatas, capítulo 4, llegado el cumplimiento del tiempo. O sea, si la historia de la humanidad tuviera un pico, una cima, esa sería la venida, la revelación de la persona del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y aquí es el inicio. ¿Qué momento tan culminante? Llegó el cumplimiento de los tiempos y Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué momento? Pues los cielos parece que no pudieron contenerse y entonces tenemos esa preciosa escena en una ladera de una montaña probablemente, donde los ángeles aparecen a los pastores y les dan ese anuncio singular, único, y aún les dan una señal para que puedan afianzarse en su fe. Y así vemos que eso se cumple. Vamos a leer el pasaje. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 21. Vamos a disfrutar de la narrativa de la Escritura. Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hermanos, por una parte, cuando pensamos en ese cumplimiento del tiempo, es maravilloso ver, como dice Westcott, un líder teólogo de finales del siglo XIX, cómo la historia de la humanidad es mucho más que la historia de unos hombres, o es mucho más que la historia de unos países. La historia de la humanidad es algo que transcurre de una forma conjunta, supervisada y gobernada por nuestro Dios. Es maravilloso cómo ver, desde que más o menos 245, 250 antes de Cristo, que el Imperio Romano pasa de estar en lo que diríamos hoy Italia, paulatinamente se expande por todo el Mediterráneo, aún hasta llegar a las Islas Británicas. Como para el tiempo que el Señor vino y nació, en el mundo mediterráneo se habían quitado las fronteras. Para un soldado romano, o un ciudadano romano, podía viajar para cualquier país con el mismo idioma. Cómo Dios permitió esa expansión del dominio político para la expansión del Evangelio. Cómo la fe de los judíos, por diferentes maneras, diferentes motivos, pero se expande por el mundo conocido. Cómo el Dios de los hebreos es conocido, se oye del Dios de los hebreos en tantos lugares. Y luego cuando Pablo iría a predicar, su costumbre, dice Hechos 17, como vemos que aparece desde el capítulo 16 del libro de los Hechos, como primero es ir a la sinagoga. Y en la sinagoga, cuando se le da oportunidad para presentar, a ver si tiene una palabra de exhortación, él procede a decir a los judíos que el Mesías que se prometía en el Antiguo Testamento, que se ha cumplido en Jesucristo y que la resurrección, la vida, el Evangelio se puede conocer y proclamar y por él ser salvo. Qué momento tan glorioso, cómo la historia se puso a disposición de la obra de Dios y del Evangelio, ese cumplimiento del tiempo. Ahora bien, ¿fueron todos rosas? No. ¿Cómo los judíos, por ejemplo, recibirían en el año 168 a.C. que un Seleuco, un Antíoco Epífanes, Antíoco el IV, profanara el templo, destruyera el templo, volcara caldo de puerca por los lugares santos, algo inmundo para los hebreos? Parece que igual, gracias a Dios, año 143, se le dio una autonomía a los judíos, donde podían de alguna manera hacer realidad su tierra, la realidad del pueblo judío como una realidad política, pero que le duró tan poco tiempo. Y en el año 63, general del ejército romano invade Jerusalén y otra vez vuelven a ser tributarios y estar bajo la esclavitud. ¿Te parece ese buen preludio para el cumplimiento del tiempo? Quizás para los judíos no, pero había un tal Simeón, que lo veremos, y una tal Ana, que no importaba si el mismo ejército romano había puesto a la división de Antoniana en el rincón del templo de Dios. No importaba, ellos sabían que Jesús, que el Mesías iba a venir
Y lo esperaban con tal piedad y tal cercanía a Dios que lo vieron cuando era aún un bebé. De la misma manera, hermanos, me gustaría ir a este pasaje y ver, por una parte, cómo los cielos vivieron ese momento glorioso, inigualable, que supuso para un Dios eterno ser hecho carne. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué momento para adquirir esa naturaleza humana, para Dios escoger a sí mismo en un sentido, limitarse en una manera? Perdonadme, pero hablamos palabras humanas para hablar de realidades divinas, pero que Dios escogiese limitarse a un cuerpo humano y vivir como humano. Filipenses capítulo 2, una forma de un siervo hecho semejante a los hombres. ¿Qué supuso para Dios tomar ese paso, sabiendo que ese cuerpo que era engendrado, ¿cuál era su destino? La cruz. ¿Qué paso, qué momento tan culminante, tan único en la historia de la humanidad? Pues Lucas, como digo, nos presenta dos facetas. La celestial es gloriosa. Vemos que lo celestial conecta con personas normales y corrientes, con pastores, pañales, pero vemos que los cielos confiesan la identidad de ese niño. Es de la simiente de David, trae buenas nuevas. He aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. ¿Sabéis qué palabra es esa de os traigo buenas nuevas? Os evangelizo. Traigo buenas nuevas de gran gozo. He aquí os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hablamos del tercer anuncio según los evangelios. El primero fue a Zacarías y Elizabeth acerca de Juan el Bautista. El segundo fue a María. Pero tanto el primero como el segundo fueron a familias. Fueron a contextos muy limitados. Aquí no. Aquí unos pastores. Y dice, he aquí os traemos buenas nuevas ¿qué? Para todo el pueblo. Es un anuncio que los cielos no se pueden contener. Y tan pronto el ángel, dice singular, dio el anuncio, aparecieron una hueste celestial alabando a Dios. Los pastores, hablamos más o menos unos 3 kilómetros de Belén, en esas laderas, los ángeles les aparecieron, es como que se les presentaron delante, una palabra característica en Lucas. Al principio, ese temor frecuente en esos encuentros de lo natural con lo sobrenatural. Pero los ángeles, la respuesta común también, no temáis, os traigo nuevas de gran gozo. Es un gozo para todo el pueblo, es una buena nueva generosa. Es significativo por 3 razones este anuncio. En primer lugar, son buenas nuevas y un motivo de gozo porque os ha nacido un Salvador, que es el Mesías. No es un futuro incierto, es una realidad presente. En el Antiguo Testamento solo esperaban en un futuro a ver si ese profeta que Moisés anunció vendría. Pero aquí los ángeles le dicen, pastores, personas normales y comunes, entended que ha nacido, ha llegado el momento. La promesa de Dios es una realidad. Significativo también porque Lucas repite ese cumplimiento en la ciudad de David. Es significativo por la descripción de Jesús, donde se usan 3 nombres o calificativos que no aparecen en una forma conjunta en el resto del Nuevo Testamento. Se habla de Jesús como el Salvador, como Cristo y como Señor. Salvador, tremendo, era Dios quien salva en el Antiguo Testamento. Solo hay un rey, si pensamos en personas humanas que se refieren como salvadores. Cristo, Señor, son calificativos que describen al Salvador.
el Señor, un nombre que apelaba a Dios mismo. No nos extrañamos que después de esto María ponderara todas estas cosas en su corazón, porque ¿quién podía imaginar la profundidad y la trascendencia de ese momento? Aún más, los ángeles les dan una señal a los pastores. ¡Qué maravilla! No solamente les anuncian la palabra, sino que les dicen, mira, os voy a dar una confirmación de que esto es así. Dice, encontraréis a un niño envuelto en pañales. Ahora, ¿cuál era la señal? La señal no era tanto los pañales, que era una costumbre del tiempo, sino la señal es que alguien que decía ser Salvador, el Cristo, el Señor, nacía en un pesebre. Una alabanza celestial irrumpe. Hemos de recordar que Lucas es el historiador que, como he dicho antes, menciona nombres, menciona títulos nobiliarios, menciona geografías, menciona detalles del cuerpo humano. Es un escritor objetivo que narra lo que dice como si fuera un periodista ante la realidad. Y él es el que habla de esta alabanza celestial que se produce como de forma espontánea y general. Los ángeles, a través de sus alabanzas, revelan a los pastores lo que supone la venida del Señor Jesucristo. Paz a los hombres, el anuncio de una relación de armonía entre Dios y los hombres. Jesús es quien trae paz, y la paz es algo que aparece a lo largo del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, unido a esa obra de Dios hacia los hombres, y buena voluntad. Dios desea llamar a los hombres a la salvación. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Escritura que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Y aquí lo que vemos es esa alabanza que nos muestra esa generosidad, esa invitación por parte de Dios. Y lo que vemos es que los pastores responden a ese anuncio de los ángeles y dice, vinieron pues apresuradamente, o sea, creyeron el anuncio de los ángeles, fueron con esa urgencia y encontraron justo lo que los ángeles les habían dicho. ¿No disfrutas tú y yo cuando vemos algo que Dios nos ha mostrado y sucede? ¿Cómo se llena el corazón cuando pides algo a Dios y Dios te responde de una manera que tú dices, Dios ha puesto su mano? Ayer estábamos, pastores de la FIEIDE, y José Luis narraba un poco más en detalle la experiencia de Eloida, nuestra hermana, que sufrió un problema médico muy importante. No voy a entrar en detalles, que hubiera podido partir para el Señor, eso era lo más normal. Y cómo Dios puso su mano y las circunstancias de que había un médico al lado, y se pudo remediar. Y un matrimonio joven de los que esperamos que el Señor use poderosamente, Dios los preservó. Dios preservó a nuestra hermana. ¿Cómo se llena el corazón de alegría? Pues así los pastores muestran una fe vibrante, una fe del testimonio de los ángeles. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, ¿es esa toda la realidad del nacimiento de Cristo? Hay otra faceta que Lucas nos pone y yo me he saltado, y es la parte humana. A todos nos gustaría ver esa parte celestial, a todos nos gustaría disfrutar de esa aparición de los ángeles, de ese anuncio, de esos huestes celestiales, de escuchar esas alabanzas. Músicos, por favor, no nos hubiera gustado a ver cómo es esa alabanza celestial. Pero creo que ni José ni María lo escucharon. ¿Cómo vivieron ellos la experiencia del nacimiento?
Dice la Escritura que había un edicto formal del Senado romano en tiempos de Augusto César. Lucas utiliza este término dogma, curiosamente en griego, que luego es una palabra latina. Era una cuestión que no tenían opción, no tenían un control. Roma lo había decretado que tenían que censarse y dice, me imagino a José, Señor, mi esposa está a punto de dar a luz, ¿tengo que ir ahora a Belén? Era un edicto, dice Lucas, para todo el mundo, para todo el Imperio Romano. Octavio, conocido por su organización administrativa del imperio, ahora está ejecutando sus órdenes. De Nazaret a Belén, hablamos de 150 kilómetros. Cógete a tu burrito, a tu esposa embarazada, a punto de dar a luz, y ponte camino en manta. ¿Por qué tenía que ir María? ¿No podía ir solo José? Probablemente sí, porque era una cuestión burocrática. Pero José, ¿cómo iba a dejar a su esposa, que estaba a punto de dar a luz? ¿Qué situación más difícil? ¿Te has encontrado alguna vez en una necesidad como esa? Señor, tú me has mostrado que lo que está concebido en María es del Espíritu Santo y ahora de repente esto viene de ti. ¿Qué hago? ¿No? Venga María, vente conmigo. ¿Y si me pongo de parto? No diré si tiene algún problema hormonal de humores o de pequeñas depresiones o esas cosas que a veces afectan. María viaja con él entonces. Llegan el momento que se pone de parto. Y entonces buscan, esto no es, la palabra que aparece en los evangelios es cataluma, no es mesón. En Lucas capítulo 10, cuando habla del buen samaritano y dice que el buen samaritano es aquel que cogió al levita que bajaba y tal y lo dejó en el mesón, es un establecimiento como si fuera un hotel, destinado para albergar personas. Pero aquí de lo que estamos hablando es de un lugar público, accesible a todos, para poder pasar la noche, o quizás una casa, pero no un mesón, digamos, oficial. Y ellos llegaron y resultaba que estaba todo lleno. Esto no está hablando de una pobreza extrema, está hablando de una total importunidad. ¿Te imaginas, marido, encontrarte con tu esposa? Yo no sé si fue a medianoche como presentan estos cuadros, pero ¿te imaginas, marido, encontrarte en pleno Belén? Tú vives en Nazaret a 150 kilómetros y tu esposa se pone de parto y resulta que no tienes una triste cama donde poder ponerla. Y resulta que hay un lugar donde comen los animales, esa es la palabra utilizada, el pesebre, un lugar donde comen los animales, que podía bien ser una cueva. De hecho, los primeros padres de la Iglesia del siglo II que hablan de este momento, hablan de una cueva, y por eso la capilla de la Natividad, si alguien va a visitarla, yo no he podido, pero algunos de vosotros sí, y donde vais es a una gruta, porque era la cueva de los animales, donde los animales comían. De hecho, es que algunos cuadros presentan a Jesús introducido en el sitio donde comen los animales, porque esa es la palabra que se utiliza en los evangelios. ¿Te parece un buen quirófano? ¿Te parece un momento armonioso, feliz? Como a la primera postal de Navidad, ¿no? Todos sonriendo, hasta las ovejitas. Creo que no. María dio a luz su primogénito, intimando que habría otros hijos, como así refleja el resto de los evangelios y el libro de los Hechos. Envuelto en pañales,
tiras de tejido con las cuales envolver al bebé según la costumbre que parece para que sus miembros crecieran rectos. Interesante. ¿Por qué los ángeles no se aparecieron a José y a María? ¿Por qué el Señor les hizo pasar por aquellas circunstancias? ¿Por qué esa importunidad? Poneros en los zapatos de José y María, hombres, mujeres, pongámonos en sus zapatos. Estamos en el cumplimiento del tiempo, estamos en el clímax de la historia de la humanidad. ¿Y dónde está el foco, si hubiera de haber un foco? En una cueva, en un comedero de animales. Tremendo, tremendo, tremendo. José y María no tuvieron ni la oportunidad de ver o de escuchar el anuncio de los ángeles, ni tuvieron la oportunidad de ver las huestes celestiales, y tampoco vieron o discernieron la estrella. Ellos solo tenían para sostener su fe en el plano humano y físico las palabras de otros. ¿Te sirven las palabras de otros cuando las cosas no te van bien? Sin embargo, vemos que la Escritura nos muestra la respuesta. Y la respuesta puede ser parecida para nosotros en esta mañana. Bueno, yo cuando me meto en la predicación me olvido de... Me podéis disculpar, por favor. Pero, ¿qué encontramos? Hay tres formas en que las personas respondieron a esa escena. Esa escena donde por un lado está lo humano y por otra los cielos que contactan con lo humano. Pero la realidad más cercana del nacimiento de Cristo es en medio de circunstancias totalmente prosaicas, vulnerables, complejas y diríamos difíciles. Pocas sonrisas habría si estuviéramos en ese entorno. Pero ante ello, tres respuestas. La primera es sorpresa. Hay gente que dice, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Esta es una reacción como el que ve un truco de magia. Y a veces la Escritura habla así de multitudes que venían a Jesús, de que lo apretaban, de que se maravillaban de su autoridad. ¿Significaba que se arrepentían de sus pecados? No. Aún estaban con el Señor Jesús por 3 días acompañándole, queriendo escucharle. ¿Significaba que se arrepentían de sus pecados y realmente creían en Jesús como el Salvador? No. La maravilla es la reacción humana más superficial, que nos dice de que sí, hay una primera reacción, una respuesta normal ante algo que es como aquello que dicen, no, sí, algo tiene que haber, ¿no? Fíjate lo que ha sucedido. No sé bien lo que ha sucedido, pero es algo maravilloso. Pero esto no habla de fe. Por otra parte, la fe de los pastores. La fe de los pastores es muy bonita y creo que debemos dar gracias a Dios que muchas veces experimentamos esa fe, que es la fe de cómo Dios nos habla, nos guía, nos bendice y luego en nuestra vida diaria lo vemos. ¡Qué maravilla! Pero dejadme deciros que la fe más sobresaliente que vemos en este pasaje es la fe que nos especifica de una mujer que ni vio huestes celestiales, ni vio estrellas, y guardaba todas las cosas en su corazón. Esa palabra guardar no significa que María luchaba porque no creía, no. Significa que María recibía todos estos anuncios e intentaba buscar una forma coherente de unir todas las cosas. Es como aquello que, Señor, no dudo de tu palabra,
solamente medito en ella buscando comprenderlo porque esto trasciende de mí. Hermanos, ¿no es esa una fe que debemos imitar? Este pasaje, el nacimiento de Cristo, lo que nos enseña es que, primero, como dice en Mateo capítulo 11, el Evangelio sería anunciado a los pobres. Sí, hablamos del cumplimiento de los tiempos, de cómo Dios obra a través del Imperio Romano desarrollándose y proveyendo calzadas romanas y rutas de viaje por las que el apóstol Pablo iría. Pero Dios también trata con los sencillos, como los pastores. ¿Hasta qué punto es sobresaliente la faceta celestial que realmente nos oculta o nos hace pasar desapercibida el momento complejo y difícil de José y de María? ¿Cuántas veces en unas Navidades te has parado a pensar en lo mal que José y María lo pasaron? Yo confieso que pocas veces. Los ángeles y el árbol y los reyes, los regalos, ¿no? Pero ¿y José y María? Lo que decimos es que hay momentos de debilidad, de dificultad, que están perfectamente en los planes de Dios. Dios no se preocupa, como dice en el boletín hoy, en el párrafo de bienvenida. Dios habla del Señor Jesús y dice, no alzará su voz en las calles. El Señor no vino aquí y dijo, todo el mundo, a ver, que pare todo el mundo de trabajar, de hacer, voy a hacer un espectáculo celestial, voy a traer unas estrellas y voy a anunciar la venida de Jesús. No. El mundo es un mundo en pecado. Y Dios a veces obrará a través de la complejidad, a través de lo que es inoportuno y a través de lo que por el exterior no parece tan grande. Pero como Dios esté obrando, vas a oír los ecos en el mundo. De verdad, hermanos, debemos mantener lo que Dios ha dicho en su palabra para nosotros. Debemos tomar la Escritura y caminar por fe, aunque no lo veamos. A veces el testimonio será indirecto, una palabra de ánimo de otro y tú dices, ay, cómo me gustaría verlo, cómo me gustaría verlo desde tu punto de vista, pero yo estoy deshecho, no entiendo por dónde está la mano del Señor. Pues mira a José y María, pregúntales a ellos si ven salida, si ven ese grandioso cumplimiento de los tiempos. Pregúntales a José y María cómo se sostiene su fe, si todo lo que está a su alrededor parece contrario. Nosotros debemos permanecer en lo que Dios ha dicho. Y ahí no me refiero a nuestras impresiones subjetivas, personales, que es lo más vulnerable de nuestra vida. No discuto que a veces Dios te puede poner en el corazón hacer algo y sabemos que el Espíritu Santo te guía. Pero hermanos, nuestra vida debe estar en aquello que Dios ha anunciado. Por ejemplo, dice el Señor, cuando tú ores, ora en lo secreto de tu cámara. Y Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Merece la pena vivir en esa palabra. Merece la pena huir de la ostentación y aún de la ostentación espiritual. Merece la pena que cuando no nos veamos vindicados o parece que somos víctimas de injusticias, merece la pena mantenernos en el Señor. Dice la Escritura, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él. Toma estas palabras para entregar tu vida al Señor, vivir para el Señor. Conságrate a Cristo, arrepintámonos de nuestros pecados. No seamos como las multitudes que solamente se sorprenden. Bajemos a la arena del circo, arrepintámonos de nuestros pecados y tomemos una vida cristiana comprometida.
tengamos los ojos abiertos para ver la mano de Dios a nuestro alrededor. No nos dejemos ofuscar porque parezca que Dios ha perdido el control, porque Dios no lo ha perdido. Acordémonos del nacimiento de nuestro Señor, del Salvador, Cristo, el Señor, en un pesebre. Que el Señor nos ayude. Tendremos un par de minutos y yo te animo, hermano, si tienes que hacer alguna decisión en tu corazón, toma este par de minutos de silencio, de meditar, para ir al Señor. A lo mejor estás en medio nuestro y todavía no te has planteado tu fe en Cristo. Déjame decirte, no esperes coros celestiales. A lo mejor nosotros dejamos mucho que desear, pero es igual. Dios obra y bendice aún entre circunstancias humanas. A veces nos encontramos vulnerables, en situaciones frágiles. Que el Señor nos dé confianza y fe.